La maldición de la tumba, dejé su ropa y su alma, persiguió a los culpables. Dicen que cuando alguien muere de mala manera, su espíritu no se va tranquilo hasta que los culpables paguen. Y si la justicia de los hombres no llega, pues entonces viene otra, una que no necesita juzgados ni papeles. Yo nunca creí en esas cosas. Para mí eran cuentos de viejos, de esos que se inventan en los velorios para pasar el rato, hasta que me tocó verlo en carne propia. Y desde ese día, hermano, ya no me burlo de nada. Esto que voy a contarte pasó en mi propia familia. No fue hace 100 años ni en un pueblo perdido que nadie conoce. Fue hace menos de 2 años, aquí mismo, en una comunidad donde todos nos conocemos y donde la gente todavía respeta la palabra de los mayores. Todo empezó cuando mataron a mi tío Eusebio, un hombre trabajador, callado, de esos que se levantan antes que el gallo y no regresan hasta que cae el sol. Tenía su parcela, sus animales y una vida sencilla pero digna. No se metía con nadie, pero ya sabes cómo es esto. Cuando alguien tiene algo, siempre hay otro que lo quiere sin trabajarlo. Eusebio no era rico, pero tampoco le faltaba. Tenía sus vacas, sus gallinas y un pedazo de tierra que heredó de mi abuelo. Trabajaba duro, salía al campo todos los días, sin falta, aunque estuviera enfermo o lloviendo. Era de esos hombres que no saben estar quietos, que necesitan sentir la tierra bajo las manos para sentirse vivos. Mi tía Eduvina siempre le decía que se cuidara, que ya no estaba tan joven, que no anduviera solo por los caminos. Pero él no hacía caso. Decía que el día que un hombre le tuviera miedo a su propia tierra, mejor que se quedara en la casa a tejer. Una tarde no volvió a casa. Mi tía Eduvina lo esperó toda la noche. Al principio pensó que se había quedado ayudando a algún vecino, o que tal vez el camión se había descompuesto. Pero cuando amaneció y él no apareció, el miedo le cayó encima. Salieron a buscarlo. Primero fueron los hijos. Jacinto, el mayor, recorrió el camino que Eusebio hacía todos los días. Revisó la parcela, la milpa, el corral. Nada. Después se unieron los vecinos, y cuando ya iban varias horas sin encontrarlo, alguien dijo que había visto el sombrero de Eusebio tirado en el camino de terracería que va hacia el cerro. Fueron para allá. Lo encontraron al mediodía, tirado en un camino de terracería, con la cabeza abierta y la ropa manchada de sangre seca. Alguien lo había golpeado hasta dejarlo sin vida. Y por lo visto, después le habían quitado todo. La cartera, el reloj que su padre le había dejado, hasta las botas. Jacinto fue el primero en verlo. Dice que cuando llegó y lo vio ahí, tirado como un bulto, algo dentro de él se rompió. No lloró en ese momento. No gritó, solo se quedó parado, mirándolo, sin poder creer que ese cuerpo sin vida era su padre. Los demás llegaron después. Alguien avisó a la policía. Alguien más corrió al pueblo a buscar a Eduvina. Y cuando ella llegó y vio a su esposo ahí, se dejó caer de rodillas y empezó a llorar de una forma que nadie había escuchado antes. Era un llanto que salía de muy adentro, de esos que no se pueden contener. Cuando llegó la policía, levantaron el cuerpo, tomaron fotos, hicieron preguntas, dijeron que investigarían, que buscarían a los responsables, que no quedaría impune. Pero pasaron los días, y luego las semanas, y nunca volvieron. El caso quedó archivado, sin testigos, sin pruebas, sin nada. Solo un nombre más en la lista de muertos que nadie reclama. La familia se quedó con el dolor y con la rabia, porque una cosa es perder a alguien por enfermedad o por accidente, y otra muy distinta es saber que te lo quitaron a propósito y que los culpables andan por ahí caminando tranquilos. Eduvina lloraba todas las noches. Decía que no podía dormir, que veía a Eusebio parado junto a la cama, con la cara triste, como pidiéndole algo, pero ella no sabía qué. Los hijos también sufrían. Jacinto dejó de trabajar.
Se la pasaba encerrado en su cuarto, sin hablar con nadie. La hija menor, Eulalia, empezó a tener pesadillas. Despertaba gritando, diciendo que veía a su papá llamándola desde lejos. La casa se llenó de un silencio pesado. Ya no había risas, ya no había música, solo el peso de una ausencia que dolía cada día más. Pasaron meses. La gente dejó de hablar del tema. Ya sabes cómo es. Al principio todos se solidarizan, pero después cada quien regresa a lo suyo, y nosotros nos quedamos ahí, atorados en ese duelo que no cerraba. Fue entonces cuando mi tía, desesperada, fue a buscar a doña Petrona. Le dicen, la que sabe. Algunos le tienen respeto, otros le tienen miedo, pero todos saben que cuando las cosas se ponen feas, ella es la única que puede ayudar. Doña Petrona vivía en las afueras del pueblo, en una casa de adobe con techo de lámina. Tenía un jardín lleno de plantas que nadie más cultivaba. Ruda, albahaca morada, hierba del sapo. Cosas que sirven para limpias, para males de ojo, para cosas que los doctores no curan. Eduvina llegó a su casa una tarde, con los ojos hinchados de tanto llorar. Doña Petrona, yo sé que usted puede hacer algo. No aguanto más. No puedo vivir sabiendo que los que mataron a mi Eusebio están libres. La vieja la miró largo rato sin decir nada. Luego suspiró, como quien ya ha visto esto muchas veces. Mira, hija, lo que te voy a decir no es cosa de juego. Si lo haces, tiene que ser porque de verdad quieres saber la verdad. Eduvina aceptó. Dígame qué tengo que hacer. Doña Petrona se levantó y sacó de un cajón viejo un manojo de hierbas secas y una vela negra, pero lo que dijo después fue lo que nos dejó helados a todos. Necesito que consigas la ropa con la que encontraron a tu marido, la misma que traía puesta cuando murió. No la laves, no la toques más de lo necesario, y cuando llegue la noche de luna nueva, la vas a llevar a su tumba. La dejas ahí, sin rezos, sin palabras, solo la pones sobre la tierra y te vas. No voltees, no regreses hasta el día siguiente. ¿Y luego qué pasa?, preguntó Eduvina con la voz quebrada. Doña Petrona la miró fijo. Luego esperas, y confías en que él sabrá cómo señalar a los culpables. Eduvina salió de ahí sin saber si lo haría o no. La idea le daba miedo. Pero el miedo era nada comparado con el dolor de no saber quién había matado a su esposo. Esa noche no durmió. Se la pasó pensando en lo que doña Petrona le había dicho. En su cabeza daban vueltas las mismas preguntas. ¿Y si no funciona? ¿Y si solo es una mentira para darme esperanzas? ¿Y si algo malo pasa? Pero al amanecer, cuando vio la foto de Eusebio en la sala, supo que tenía que intentarlo. Ahora dime tú, si fueras Eduvina, ¿lo habrías hecho? ¿O habrías dejado que el miedo te ganara? Porque lo que vino después, eso ya no tiene explicación. Comenta qué harías tú y sigue escuchando, porque apenas empieza lo bueno. Eduvina salió de casa de doña Petrona con el corazón hecho un nudo. No sabía si lo que acababa de escuchar era una solución o una locura. Pero cuando llegó a la casa y vio la foto de Eusebio en la sala, supo que no tenía opción. Esa misma noche les contó a los hijos lo que doña Petrona le había dicho. Algunos se asustaron. Otros dijeron que eso era pura superstición, pero al final todos estaban de acuerdo en una cosa. No podían quedarse de brazos cruzados. Jacinto, el mayor, fue el primero en hablar. Si eso es lo que hay que hacer para que mi papá descanse, pues lo hacemos. Ya no importa si creemos o no. Eulalia, la menor, solo lloraba. Tenía miedo, pero también quería justicia. El problema era conseguir la ropa. Cuando levantaron el cuerpo de Eusebio, la policía se llevó todo como evidencia. La ropa, los zapatos, hasta el sombrero. Dijeron que la necesitaban para la investigación, pero cuando el caso se enfrió, nadie supo qué pasó con esas cosas. Eduvina tuvo que ir 3 veces a la comandancia. La primera vez le dijeron que no sabían dónde estaba.
La segunda, que revisarían el archivo. La tercera, un policía joven, de esos que todavía tienen algo de humanidad, le entregó una bolsa de plástico negra. «Aquí está, señora, pero le advierto que no es algo bonito de ver». Eduvina tomó la bolsa con las manos temblorosas. Sintió el peso de la tela adentro. No la abrió ahí. Se la llevó a casa y la guardó en el cuarto, lejos de la vista de todos. Durante días la bolsa estuvo ahí, en un rincón del closet. Nadie se atrevía a abrirla. Pasaron los días hasta que llegó la luna nueva. Esa noche, la familia se reunió en silencio. Nadie dijo mucho. Solo se miraban entre ellos como preguntándose si de verdad iban a hacer esto. Eduvina sacó la bolsa. La abrió despacio. Adentro estaba la camisa de mezclilla que Eusebio usaba siempre para trabajar, el pantalón de lona y las botas viejas que él tanto cuidaba. Todo estaba manchado de tierra y sangre seca. Eulalia empezó a llorar cuando vio la camisa. Era la misma que su papá traía el día que salió de casa por última vez. La misma que ella le había planchado esa mañana. Jacinto apretó los puños. Ver esa ropa le recordó todo. El momento en que encontró a su padre. La impotencia de no poder hacer nada. La rabia de saber que alguien le había hecho eso y seguía libre. Eduvina envolvió la ropa en un trapo limpio y salió rumbo al panteón. Algunos la acompañamos. No porque creyéramos del todo, sino porque no queríamos que fuera sola. El panteón quedaba a las afueras del pueblo, en un terreno alto rodeado de mezquites y nopales. De noche, ese lugar da miedo aunque no creas en nada. No hay luz, solo el sonido del viento y el canto de los grillos. Caminamos en silencio. Nadie hablaba. Solo se escuchaban nuestros pasos sobre la tierra seca y el crujir de las ramas cuando pasábamos cerca de los árboles. Llegamos a la tumba de Eusebio. Era una cruz de madera con su nombre escrito a mano. Eduvina se arrodilló, puso la ropa sobre la tierra y cerró los ojos. No rezó, no habló. Solo se quedó ahí un momento, como despidiéndose otra vez. Jacinto, parado detrás de ella, sintió algo raro, como si alguien los estuviera viendo desde algún lugar cercano. Volteó a todos lados, pero no vio nada. Solo las cruces del panteón recortadas contra el cielo oscuro. Eduvina se levantó y, sin voltear atrás, caminó de regreso al pueblo. Doña Petrona le había dicho que no volteara, que no regresara hasta el día siguiente, y ella obedeció al pie de la letra. Esa noche ninguno de nosotros durmió bien. Yo me quedé en casa de Eduvina. No quería dejarla sola, y aunque traté de dormir, no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa ropa sobre la tumba, y me preguntaba qué estaría pasando allá afuera, en el panteón, mientras nosotros estábamos aquí. Al día siguiente, Eduvina fue al panteón temprano. La ropa seguía ahí, intacta, pero algo había cambiado. No sabría decirte qué, solo que el aire se sentía distinto, más pesado, como si algo hubiera pasado mientras dormíamos. Eduvina recogió la ropa, la llevó de vuelta a casa y la guardó en un cajón. Doña Petrona le había dicho que la conservara, que no la tirara ni la quemara, que era el enlace entre este mundo y el otro. Pasaron las semanas. 1, 2, 3 meses. Nada. La gente empezó a decir que todo había sido una tontería, que doña Petrona solo le había dado falsas esperanzas a Eduvina, que los muertos no regresan y que la justicia, cuando no llega, pues simplemente no llega. Pero al cuarto mes, algo empezó a pasar. Un hombre del pueblo, al que todos conocían como el chaneque, empezó a portarse raro. No salía de su casa, no hablaba con nadie, y cuando alguien lo veía en la calle, caminaba con la cabeza agachada, como escondiéndose. El chaneque era mecánico. Tenía un taller en su casa donde arreglaba carros, tractores, motos. La gente lo buscaba mucho porque era bueno en lo que hacía. Pero de un día para otro,
dejó de trabajar, cerró el taller, y cuando alguien tocaba a su puerta, no abría. Su esposa, doña Crescencia, le preguntaba qué le pasaba, pero él solo decía que estaba cansado, que necesitaba descansar. Ella no le creyó, porque el chaneque nunca había sido de los que se quedan sin hacer nada. Luego otro, un tal Silverio, dejó de ir a la cantina. Él, que era de los que se pasaban ahí todo el fin de semana, de repente ya no aparecía. Silverio vendía herramienta en el mercado. Tenía un puesto donde ofrecía martillos, llaves, desarmadores, todo lo que uno necesitara para trabajar. Era buena gente. Saludaba a todos, se reía con los clientes, hasta le fiaba a algunos cuando no traían dinero completo. Pero empezó a faltar al mercado. Su puesto quedaba vacío, y cuando alguien lo veía en el pueblo, lo notaba pálido, ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Y después, el tercero, un joven llamado Evaristo, que trabajaba cargando bultos en la central de abastos. Empezó a faltar al trabajo. Dicen que lo vieron en la iglesia, hincado frente al altar, llorando como niño. Evaristo era un muchacho fuerte, callado. No pasaba de los 25 años. Ayudaba a su mamá, trabajaba duro, nunca se metía en problemas. Pero algo le estaba pasando, algo que lo estaba quebrando por dentro. La gente murmuraba, decía que algo les estaba pasando a esos tres, pero nadie sabía qué. Hasta que una noche, el chaneque apareció en la comandancia. Llegó solo, sudando, con los ojos rojos. Le dijo al comandante: «Yo maté a Eusebio, y no aguanto más, enciérrenme». El comandante no lo podía creer cuando vio al chaneque parado frente a él, confesando un crimen que llevaba meses sin resolverse. «¿Cómo que tú? ¿Por qué vienes a decir esto ahora?» El chaneque se quedó callado un momento. Tenía la mirada perdida, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Luego dijo algo que nadie esperaba: «Porque él no me deja dormir. Todas las noches lo veo parado junto a mi cama, con la misma ropa que traía cuando lo matamos. Me mira fijo. No dice nada, pero yo sé que no se va a ir hasta que pague». El comandante sintió miedo. No era hombre de creer en esas cosas, pero la forma en que el chaneque lo dijo, con esa voz quebrada y esos ojos llenos de terror, lo hizo dudar. «¿Quiénes más estaban contigo?» El chaneque bajó la cabeza. «Silverio y Evaristo. Fuimos los tres. Esa misma noche arrestaron a los otros dos». Silverio no opuso resistencia. Cuando los policías llegaron a su casa, él ya los estaba esperando, sentado en la puerta, con la cabeza entre las manos. «Ya sé para qué vienen», dijo. «Yo también quiero confesar». Evaristo fue el último. Lo encontraron en la iglesia, hincado frente al altar, cuando le dijeron que tenía que acompañarlos. No preguntó nada. No se defendió. Solo se levantó y caminó con ellos. Los tres quedaron detenidos esa misma noche. Y al día siguiente, cuando la noticia llegó al pueblo, todos quedaron en shock. Nadie se lo esperaba. El chaneque, Silverio y Evaristo eran gente conocida, gente con familia, con trabajos, con vidas normales. Nadie hubiera pensado que ellos tenían algo que ver con la muerte de Eusebio. Pero ahí estaban los tres, confesando. El comandante los interrogó por separado, y las declaraciones coincidían en algo muy específico. Todos dijeron que Eusebio se les aparecía con la misma ropa: la camisa de mezclilla, el pantalón de lona, las botas viejas, la misma ropa que Eduvina había dejado en la tumba. El chaneque fue el primero en dar su versión completa. Dijo que todo había sido por dinero, que sabían que Eusebio había vendido unas vacas y que ese día traía efectivo, que lo esperaron en el camino, cerca del cerro, donde sabían que pasaba solo, que lo detuvieron, le pidieron el dinero, y cuando él se resistió, lo golpearon. «No queríamos matarlo», dijo el chaneque. «Solo queríamos asustarlo, quitarle el dinero y ya. Pero Silverio se pasó, le pegó muy duro, y cuando vimos que ya no se movía, nos asustamos.
Le quitamos todo y lo dejamos ahí. El comandante lo miraba fijo. ¿Y por qué se calló tanto tiempo? El chaneque cerró los ojos, porque teníamos miedo y porque pensamos que nadie se iba a enterar. Pero hace como 4 meses empezó a aparecérseme, todas las noches, parado junto a mi cama, con esa ropa, mirándome, y yo sabía que era él, sabía que venía a cobrarme. Silverio contó lo mismo. Dijo que al principio no pasaba nada, que pudieron dormir tranquilos durante meses, pero que de repente todo cambió. Empecé a verlo en todas partes, dijo. En la calle, en mi casa, en el mercado, siempre con la misma ropa, siempre mirándome. Y yo sabía que no era mi imaginación, porque cuando lo veía sentía terror. Evaristo, el más joven de los 3, fue el que más lloró durante la confesión. Yo no quería hacerlo, dijo entre sollozos. Ellos me convencieron, me dijeron que era fácil, que nadie se iba a enterar. Pero cuando vi que don Eusebio ya no respiraba, me arrepentí. Quise ir a la policía, pero me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, me iban a matar a mí también. El comandante le preguntó por las apariciones. ¿Tú también lo viste? Evaristo dijo que sí. Todas las noches. Y no solo eso, también lo escuchaba, me hablaba. Me decía que tenía que confesar, que no iba a descansar hasta que pagáramos. Cuando la noticia llegó a oídos de Eduvina, ella no supo qué sentir. Por un lado sentía alivio. Por fin sabía quiénes habían sido. Por fin iba a haber justicia. Pero por otro lado, sentía miedo. Miedo de lo que había hecho. Miedo de haber movido algo que no debía. Fue a ver a doña Petrona. Doña, los atraparon. Los 3 confesaron. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que se entregaran? Doña Petrona la miró con esos ojos viejos que parecían saber más de lo que decían. Lo que pasó, hija, es que le diste permiso a tu esposo para actuar. Cuando pusiste esa ropa en la tumba, abriste un camino, y él lo usó. No fue magia, no fue brujería, fue justicia, la justicia de los que ya no están, pero que todavía tienen cuentas pendientes. Eduvina sintió un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué hago? Doña Petrona le tomó la mano. Ahora nada. Ya está hecho. Él cumplió su parte. Ahora te toca a ti dejarlo descansar. Pero la historia no terminó ahí, porque aunque los 3 estaban presos, algo más empezó a pasar en el pueblo. La gente comenzó a ver cosas. Unos decían que en las noches, cerca del panteón, se escuchaban pasos. Pasos pesados, como de botas viejas arrastrándose sobre la tierra. Otros juraban haber visto una sombra parada junto a la tumba de Eusebio. Una sombra que no se movía, aunque soplara el viento. Y hubo quienes dijeron que, al pasar por el camino donde lo encontraron muerto, sentían que alguien caminaba detrás de ellos. Pero cuando volteaban, no había nadie. Eduvina también empezó a sentir cosas en su casa. No eran cosas malas. No la asustaban, pero sí eran presencias. Decía que a veces, cuando estaba sola en la cocina, sentía como si alguien estuviera parado en la puerta. Y cuando volteaba, juraba ver la silueta de Eusebio, solo por un segundo, antes de que desapareciera. Una noche, Jacinto la encontró llorando en la sala. «¿Qué pasa, mamá?» Ella se secó las lágrimas y dijo, «Es que él vino, me habló». «¿Cómo que te habló?» Me dijo que ya podía descansar, que los que le hicieron daño ya están pagando, y que me cuidara, que no anduviera haciendo más cosas de esas, porque a veces lo que se despierta no se vuelve a dormir. Jacinto no supo qué decir. Solo la abrazó. Pasaron los meses. El juicio de los 3 avanzó. Los pusieron frente al juez. Les presentaron las pruebas. Y aunque intentaron retractarse, las confesiones ya estaban grabadas. Ya estaban firmadas. Ya no había vuelta atrás. Todos fueron sentenciados a más de 20 años de cárcel. La familia de Eusebio sintió, por fin,
algo de paz, pero hubo algo que nunca se supo públicamente, algo que solo la familia conoce, y es que antes de que los encerraran, Evaristo, el más joven de los tres, pidió hablar con Eduvina. Ella no quería verlo. ¿Para qué? Ya había confesado. Ya sabía la verdad. ¿Qué más podía decirle? Pero algo hizo que aceptar. Se vieron en la sala de visitas de la comandancia. Evaristo estaba flaco, ojeroso, con la mirada perdida. Ya no parecía el muchacho fuerte que cargaba bultos todo el día. Cuando la vio entrar, se puso de pie. «Señora Eduvina, yo sé que usted no me tiene que perdonar, ni yo me perdono, pero necesito decirle algo». Ella se quedó callada, con los brazos cruzados. Evaristo bajó la mirada. «Esa noche que usted dejó la ropa en la tumba, algo cambió. Yo no sé cómo explicarlo, pero desde ese día, don Eusebio no me dejó en paz. No fue solo que lo viera, es que lo sentía, adentro, como si estuviera metido en mi cabeza, recordándome todo lo que hicimos. No podía comer, no podía dormir, no podía vivir». Hizo una pausa. «Y no fui solo yo, los otros también. Todos empezamos a quebrarnos al mismo tiempo, como si él nos estuviera jalando desde donde esté». Eduvina lo miró fijo. «¿Y por qué me cuentas esto?» Evaristo levantó la vista. Tenía los ojos llorosos, porque quiero que sepa que su esposo sí se vengó, y que hay cosas que uno no entiende hasta que las vive. Yo antes no creía en nada de esto, pero ahora sé que los muertos no se quedan callados cuando les hacen daño». Eduvina sintió un nudo en la garganta. «¿Todavía lo ves?» Evaristo asintió. «Todas las noches, pero ya no me da tanto miedo, porque sé que al estar aquí encerrado, estoy pagando. Y tal vez algún día, cuando haya cumplido mi condena, él me deje en paz». Eduvina salió de ahí sin decir nada más. Pero cuando llegó a su casa, se arrodilló frente a la foto de Eusebio y por primera vez en meses sonrió. «Gracias, viejo. Descansa ya». Y desde ese día, las apariciones en su casa pararon. Ya no sentía que alguien la observaba. Ya no veía sombras en las esquinas. Ya no escuchaba pasos en la madrugada. Era como si Eusebio, finalmente, hubiera encontrado paz. Pero en el pueblo, la historia siguió viva. La gente empezó a hablar, a contar lo que había pasado, y poco a poco, la leyenda de Eusebio se fue extendiendo. Algunos decían que había sido un milagro, otros que había sido obra del mismo diablo. Pero la mayoría coincidía en algo, que cuando alguien muere injustamente, su espíritu no descansa hasta que se hace justicia. Y doña Petrona, la que había dado el consejo, se volvió aún más respetada. La gente empezó a buscarla más seguido, a pedirle ayuda para casos similares. Pero ella siempre decía lo mismo: «Esto no es magia, esto no es brujería, esto es justicia espiritual, y solo funciona cuando hay una verdadera necesidad. No se puede abusar, no se puede jugar con esto, porque una vez que abres la puerta, no siempre puedes controlar lo que entra». Han pasado 2 años desde que todo eso ocurrió. Los 3 siguen presos. El caso está cerrado. Y la familia, aunque todavía extraña a Eusebio, ha podido seguir adelante. Pero hay algo que no se ha dicho. Algo que solo unos pocos sabemos. Y hoy lo voy a contar porque creo que es importante que se sepa. Resulta que doña Petrona, la que le dio el consejo a Eduvina, murió hace 6 meses. No fue nada violento. Simplemente se durmió una noche y ya no despertó. Tenía más de 80 años. Había vivido lo suyo. Pero antes de morir, llamó a Eduvina a su casa. Eduvina fue pensando que tal vez la vieja quería despedirse o pedirle algún favor. Pero cuando llegó, doña Petrona le dijo algo que la dejó helada. «Hija, te mandé llamar porque hay algo que necesitas saber. Lo que hiciste con la ropa de tu marido funcionó. Pero no porque yo sea bruja ni porque tenga poderes. Funcionó porque el alma de un muerto que fue asesinado
no descansa hasta que se hace justicia. Y cuando tú pusiste esa ropa en la tumba, le diste permiso a su espíritu para que actuara. Eduvina la miraba sin entender del todo. Pero, ¿eso qué significa? Doña Petrona suspiró. Significa que él estuvo presente, que de alguna forma su energía, su rabia, su dolor, se movieron, y eso fue lo que empujó a los culpables a confesar. No fue magia, fue justicia espiritual. Pero también significa que hay cosas que uno no debe mover sin estar preparado, porque una vez que abres esa puerta, a veces no se vuelve a cerrar fácil. Eduvina sintió mucho miedo. ¿Y qué hago ahora? Doña Petrona le tomó la mano. Nada. Ya está hecho. Solo quería que supieras que tu esposo está en paz, y que tú también puedes estarlo. Esa fue la última vez que hablaron. Cuando doña Petrona murió, mucha gente del pueblo fue a su velorio. Pero hubo algo raro, algo que varios notaron, pero nadie se atrevió a decir. Y es que durante toda la noche se escucharon pasos en el techo de la casa, pasos que iban y venían, como si alguien estuviera caminando arriba. Pero cuando subieron a revisar, no había nadie. Algunos dijeron que eran los espíritus que ella había ayudado en vida. Otros que era ella misma, despidiéndose a su manera. Yo no sé qué pensar. Pero lo que sí sé es que desde ese día, cada vez que alguien en el pueblo tiene un caso así, de esos que la justicia no resuelve, la gente recuerda lo que pasó con Eusebio, y algunos, muy pocos, se atreven a hacer lo mismo. Hace poco me enteré de otro caso, una muchacha que desapareció y nunca apareció. La familia sospechaba de alguien, pero no había pruebas. Fueron con una señora que aprendió de doña Petrona. Hicieron el mismo ritual, y 3 meses después, el culpable se entregó, diciendo lo mismo, que no podía dormir, que la veía todas las noches, que ya no aguantaba más. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cada vez son más los casos, y cada vez son más los que creen. Ahora piensa en esto. ¿Alguna vez has sentido que alguien que ya no está sigue cuidándote? ¿O que te pide algo que no has hecho? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like si esta historia te gustó, y suscríbete para no perderte la próxima historia.